Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía con su programa Mundo Cristiano. Hoy viernes, sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien está al junto de nuestro Dalvin Carrasco. Estamos aquí en el penúltimo viernes del año 2021. Así es. O sea, estamos casi cerrando este año, siempre dándole gracias a Dios porque nos brinda, nos da la dicha de estar aquí hablando acerca de su palabra. Y les recordamos que este programa es dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en la Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes con estudios bíblicos a partir de las 7 de la noche, jueves servicios evangelísticos a partir de las 7 de la noche igual, sábado servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde. Pero primero vamos a tomar un descanso. Así es. Y retornamos ya el próximo sábado de arriba para nuestros acostumbrados servicios. Pero sí, el domingo 26 tenemos servicio iniciando con nuestra escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana. De las 9. A partir de las 9 de la mañana y seguido con nuestro servicio de acción de gracia a partir de las 11 de la mañana. Así que no se pierda, participe con nosotros. Usted que no conoce del Señor, la invitación está abierta. Y usted que aceptó al Señor y aún no tiene una iglesia donde congregarse, será más que bienvenido a compartir con nosotros y presentar adoración colectiva a nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy tenemos un tema, Darwin. Interesante el tema. Muy interesante, muy juvenil y muy importante. Y siempre se puede aplicar bien a los jóvenes. Exactamente, y sobre todo en estas fechas que nos gusta hacer un plan para el año siguiente. Una planificación, unos propósitos. Exactamente, hacer una lista para ir tachando durante el año, que no siempre esa lista se cumple tal cual nosotros la escribimos. Y vamos a hablar acerca del tema, si Dios quiere. Así es, ese es el tema. Exactamente, si Dios quiere. ese es el tema, si Dios quiere. Y nos vamos a basar en el libro de Santiago, capítulo 4, sus versículos 13 al 16. Es una cita que leemos, es una frase que repetimos comúnmente, pero no le damos la importancia. Ni el peso. Exactamente, que describe la palabra del Señor. Me gustaría que lo leas, Dalvin, si lo puedes, los tienes por ahí. Sí, aquí lo tengo. El título que le da el libro de Santiago es Contra la jactancia. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice. Amén. Vamos pues ahora, los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año y haremos negocio y ganaremos. Vosotros, los que no sabéis, qué será mañana, ¿qué es vuestra vida? Porque sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestra soberbia. Toda jactancia es de esta clase es maldad. Ahí habla Santiago sobre los que se jactan y dicen, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer aquella cosa, sin poner primero al Señor. Y tú sabes que durante este mes hemos estado hablando acerca de las festividades y esto no está afuera, porque nosotros planeamos, vamos a hacer, vamos a comprar, vamos a celebrar, vamos a compartir y vamos a hacer todo lo que tenemos en nuestro plan. Y se nos olvida la parte importante es si Dios quiere, si está dentro del plan de Dios. Y vemos el trasfondo que tiene este texto. Se está hablando de comerciantes cristianos que iban a otras ciudades, vendían, se preparaban y decían, mañana vamos a hacer tal cosa, y se jactaban de su, vamos a decir, de su habilidad de comercio. Exacto. De lo que sabían hacer, de cómo sabían vender, calculaban cuánto iban a obtener, que iban a regresar y todo lo demás, sin considerar a Dios. Pensando en sus propias fuerzas, por decirlo así, confiando en su propia habilidad. Esa es la palabra, confiar en su propia habilidad. Exactamente. Y si vemos este libro de Santiago, es uno de los más prácticos para la vida cristiana. Y corto. Exactamente. Corto. Y práctico. Pero con un contenido sumamente importante para la vida cristiana. Habla de que debemos de controlar nuestra lengua. Si necesitamos sabiduría, debemos de pedírsela al Señor, y esto lo plasma en la palabra del Señor. Y que presentemos nuestra fe la fe y las obras. Exactamente, habla de la fe y de las obras. También habla de la amistad con el mundo, de cómo los ricos oprimen a los pobres, de la oración y la perseverancia. Exactamente, y si nosotros hemos estado hablando de que en nosotros ha nacido el Salvador,
y que es lo que debemos de recordar en esta festividad. No debemos de jactarnos de nuestras habilidades y de nuestros planes, sino de centrar a Dios en nuestras vidas, y es si el Señor quiere. Así es. Y me gusta mucho la comparación que hace de que nuestra vida es como neblina, es como un humo. Un vapor. Hoy estamos aquí, pero ya mañana no sabemos. ¿Y quién es que sabe de eso? Eso es Dios. Eso es lo que establece. Es un dicho que decimos muy popularmente. Nos vemos mañana si Dios quiere. Si Dios quiere. Vamos a hacer tal cosa si Dios quiere, pero se nos olvida decir, esta es la voluntad de Dios para mi vida, dependo plenamente del Señor, mis planes están siendo guiados por el Señor. En estas festividades siempre consideramos como, y lo dijimos así al principio de los programas, de que estarán como las vacaciones. Las vacaciones del año. Exactamente, y se nos olvida centrar a Dios en nuestras vidas. Así es. De hecho, yo he intentado cambiar mi vocabulario y dejar de decir si Dios quiere y empezar a decir si está en el plan de Dios. Exactamente, sí es el plan de Dios. Y a veces queremos marcar el plan de Dios como algo específico, pero la palabra del Señor establece cómo debemos de hacer. Y ahí entra la parte de la sabiduría que habla también este libro. Así es. De que para tomar decisiones, para sentarnos, porque no está mal, Darwin, como jóvenes, sentarnos a hacer un plan. Decir, esto es lo que considero que debo hacer. Pero al final, y me pasó en unos años anteriores, que yo me senté y hice mi plan del año. Pero al final, algo me vino a la mente y era la palabra del Señor, me recordaba, si Dios quiere. Todo está sujeto a la voluntad del Señor. Y al final, vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y si Él quiere, nosotros vamos a disfrutar plenamente del gozo del Señor. Así es. Me gusta una frase que creo que era de Bonaparte, que él decía, Dios pone, uno pone, pero el Señor dispone. O sea, por más que tú te organices y todo, es el Señor que te va a permitir, si está en su propósito, que tú realices esa actividad que ya estás organizando. Y volvemos a esta parte que me gusta un poquito más, mi versión, Darwin, que dice, ahora escuchen esto, ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, permaneceremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Es decir, que ellos dijeron, lo vamos a hacer así, así, así. Y en ninguna de sus palabras consideraron a Dios. De hecho, me gusta una frase que menciona el comentario MacArthur, que dice que ellos son unos ateos prácticos. O sea, es decir, ellos dicen que son cristianos, dicen pero en sus planes y en lo que ellos hacen en la práctica, se ve cómo ellos sacan a Dios, que actúan viviendo sin considerar a Dios en lo que hacen. Y ahí entra la parte principal de la caída del hombre, y es el orgullo. Que el orgullo desmonta a Dios de su vida y se coloca a sí mismo, su conocimiento, sus habilidades, lo que sé hacer, lo que quiero ganar, cuándo lo quiero hacer. Y ahí entra la parte del pecado que nos separa del Señor, que nosotros queremos hacer, lo que nos gustaría hacer a nosotros sin considerar a Dios en nuestros planes. Debemos siempre pensar que somos insuficientes. O sea, por más esfuerzo que uno haga, todo eso es como neblina, como dice acá. Nuestras vidas en general es como neblina, porque por más esfuerzo que nosotros pongamos en algo de tranquilo, que yo me encargo, uno no sabe si al final esa no es la voluntad de Dios, entonces no sirve de nada. Exactamente. Y los jóvenes que vamos muy deprisa, es algo que debemos de tener en cuenta, es que si Dios quiere, haremos, comeremos, cosas sencillas, caminaremos, haremos ejercicio, iremos a la universidad, si es la voluntad del Señor, pero debo de centrar a Dios en mi vida. Debo permitir que ese Cristo que nosotros hemos hablado nazca en nuestro corazón. No ahora a final de año, no ahora en estas festividades, sino que nazca en nuestras vidas siempre. Y si vemos esto, siempre nos va a apuntar al Evangelio. Así es. Nos va a recordar que somos hombres caídos, pero por gracia hemos sido salvados y debemos de devolverle al Señor con gratitud lo que hemos recibido. ¿Y cómo devolvemos eso? Aprendiendo a depender de su voluntad. Así es. No de mis planes, no de mis deseos, no de lo que yo quiero hacer, sino de lo que ya el Señor ha dispuesto para nuestras vidas. Y que no seamos como estos pueblos y estas personas llamadas cristianas que planificaban. Y con esto no estamos diciendo, Darwin, de que no hagan planes, no, de que no trabajen, de que no se muevan, no, sino que pidan la sabiduría que viene de lo alto, de las cosas que usted quiere hacer. ¿Cuál es la intención? ¿Quiero agradar al Señor? Hablábamos a eso, de cómo glorificar a Dios en estas fiestas y no solo en la fiesta. Esto es lo que
me mueve a glorificar al Señor, ¿qué debo de hacer? Y buscar intencionalmente al Señor a través de su palabra. También que cuando vayamos a hacer algún plan, siempre lo hagamos mirando si es la voluntad de Dios. O sea, Señor, voy a hacer esto, lo voy a presentar. No sé, por ponerlo práctico. En este 2022, Señor, yo quiero aprender inglés. O quiero, no Señor, sé... por favor, ayúdame. O quiero, Señor, conseguir un trabajo, o esforzarme en esta área de mi vida. Pero todos esos planes están bien. O sea, el Señor no está en contra de eso, de que tú planees, No. nunca. El punto está en tú presentárselo al Señor. Señor, mira, yo quiero hacer esto. Si es tu voluntad. Si no es tu voluntad, tú me lo haces saber, Señor, o me cambias los planes a lo que tú quieres. Porque una cosa, que por más planes que nosotros hagamos, la voluntad de Dios es la que prevalece al final. Así es. Siempre uno podrá hacer todos los planes del mundo, pero al final lo que se da es lo que el Señor quiere, porque Él es un Dios justo y Él es soberano. O sea, no importa todo lo que tú quieras hacer, está bien, pero al final el camino que tú tienes es el camino que el Señor quiere. Ese es el punto, de reconocer de que no son mis planes, sino el Señor. Y a pesar de que nos movamos y hagamos lo que queramos, siempre va a imperar la voluntad del Señor en nuestra vida. Depende de nosotros si nos sometemos. Y la intención es que nos sometamos a la voluntad del Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. Y dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11, dice: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Es decir, si el Señor vino a darnos vida en abundancia, no solamente en estas festividades, Él demanda de que nosotros planifiquemos considerándolo a Él en primer lugar, como el Dios soberano de nuestras vidas, el Dios dador de las habilidades, de las oportunidades, el Dios que nos da la capacidad de realizar dichas cosas que tenemos planeadas para hacer. Debemos de colocar y recordar que Él ha venido a salvarnos en primer lugar, a darnos vida, a quitarnos ese peso, esa condenación que teníamos. Yo creo que esa debería de ser la manera de nosotros devolverle de forma de gratitud, y es dependiendo del Señor. Así es. Siempre me gusta citar proverbios en esta parte para hacerlo un poquito más práctico. Yo creo que este programa debería ser ya de jóvenes leyendo proverbios. Hay un proverbio que dice, es Proverbio 19:21, que dice: el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino, el propósito de Dios. O sea, tú no podrás hacer cualquier tipo de plan, pero al final, como decíamos, el propósito que va a imperar es el del Señor, es el que Él tiene con nosotros. Y un punto importante es que no nos jactemos de decir que haremos mañana. Recuerde y tenga pendiente de que usted no es el dueño de su vida. Así es. Usted no es el dueño de su vida, ni del tiempo, ni de la circunstancia. Es Dios quien permite las cosas. Y si hemos dicho yo he confesado que el Señor nació en nuestras vidas, no somos dueños de nuestras vidas. No somos dueños del mañana, no somos dueños de nada. Simplemente somos hijos de Dios, que ya estamos llamados a depender de ese Dios que nos salvó, que nos redimió, que nos premió enviándonos a su Hijo. O sea, y no merecíamos ese premio. Así es. Porque ha sido por gracia. A través de su Hijo nos salvó, nos redimió. Jóvenes, ¿qué podemos decirle? Es importante tener en cuenta a Dios en todos nuestros planes. Es importante considerar a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y no solamente en las cosas que me podrían beneficiar o no. A veces dejamos a Dios en esto sí, en esto no. O sea, como introdúcete esto en mi vida, pero en esto no te metas, Dios, porque esta parte ya es mía. Como decíamos, son ateos prácticos. Exactamente. De boca le dicen, pero en la acción es contrario. Ahí entra la parte de que deberíamos de preguntarnos: ¿he conocido a Dios? ¿He recibido verdaderamente a Dios en mi vida? ¿Estoy viviendo la vida que al Señor le agrada? Volvámonos a la palabra del Señor y veamos que no tengamos esta actitud de orgullo, de jactarnos, de creernos que somos autosuficientes, porque esto es lo que marca este verso, la autosuficiencia que tenemos nosotros, que eso es el pecado. Aprender a depender de la voluntad de nuestro Señor. Y como dice esta cita, Darwin, porque ha trabajado mucho en mi vida, de que la vida es como neblina. Hoy estamos aquí, pero el Señor es quien sabe de nuestros planes, de nuestras vidas, de lo que vamos a hacer, de lo que debemos de hacer.
Dice el versículo 16, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Uy. Todas estas jactancias es mala, así que comete pecado todo el que hace el bien y no, el que sabe hacer el bien Y no lo hace. Ese es otro versículo que me encanta. Usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, como que le es pecado. Es peor, porque tú sabes que cuál es lo bueno y no lo estás haciendo. Y de hecho, todo el que se llama cristiano sabe que lo que tiene que hacer es conforme a la voluntad de Dios. Y también lo que tiene que hacer es para gloriar al Señor. Entonces, si tú sabes eso y no lo estás haciendo, tú estás pecando, como dice la palabra. Exactamente. Y recordar esta palabra, Dalvin. Si Dios quiere, no es una frase popular de que lo utilizamos culturalmente, no, es una palabra que está escrita aquí en la Biblia, que si Dios quiere, no es para concluir o finalizar una frase de que Dalvin, mañana vamos a salir y vamos a ir a la playa, por ponerlo en ejemplo, pero si Dios quiere. Si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere, así como ya, cumplí con decir la frase, tú sabes, como cumplimos con esa parte, pero no, de recordar que si Dios quiere es saber de que dependemos de la voluntad de Dios. Así es. De que no nos jactamos de nuestras habilidades, sino que dependemos del Dios, dador de nuestras vidas, y que nosotros en todo lo que hagamos, en todo lo que planeemos, debemos de considerar a Dios. En este cierre de año, usted tal vez se va a sentar a ver cuáles son las metas y para los el próximo planes. Año. No, las metas y los planes que usted cumplió y las que no cumplió. Sí, yo he visto mucho eso en estado, o sea, eso a veces son muy, muy tristes, a veces tú dices, ay, sí, logré todo lo que tenía escrito, pero ahí entra la parte, ¿en cuál de esa lista tú consideraste a Dios? Y no solamente eso, sino que las que uno puede decir que, taché esta, o taché, hay incluso que no están ahí, porque me ha pasado, que cosas que en este año yo no tenía planeado y que ahora estoy viviendo, y cuando tú ves en retrospectiva, todo eso es por la voluntad de Dios. O sea, yo tenía planeado hacer esto, pero al final hice esto. Y no hay que sentirse mal, porque, no lo hice. Pero es que no depende de ti en cierto sentido. Tú puedes organizarlo así, viendo hacia el futuro, pero tú no sabes qué va a traer el mañana. Como dice, me gusta también un proverbio que dice, no presumas del día de mañana, pues no sabes lo que mañana traerá. O sea, tú estás presumiendo de algo que mañana ni siquiera sabes. Es cierto. Sí. Mañana no sabemos. Y eso es como mencionas, Dalvin, que a veces uno escribe, esto es lo que quiero para mí, pero el Señor cambia todo eso y te da otra cosa y tú dices, pero esto es mucho mejor y desde mi punto no lo veía así, y ahí entra la parte de aprender a ser agradecidos dependiendo de la buena voluntad de nuestro Señor Jesucristo y el plan que usted no logró, no se frustre, sino que plántese aquí y diga, Señor, ya no quiero guiarme por mis deseos o de guiarme por las cosas que veo que yo sé hacer. Yo quiero aprender a depender de tu voluntad, de que si mañana voy a hacer tal cosa, sea tu voluntad, o si tú quieres que yo lo haga. De hecho, hay un mensaje de Charles Stanley que yo repito varias veces, que es cómo conocer la voluntad de Dios. Y es que yo como que no logro, por más que uno quiera. Sabes que esa es la pregunta que más nos hacemos los jóvenes. Sí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque como que queremos saber nuestro futuro, pero se nos olvida vivir el presente. Exacto. Y se nos olvida entender que para ahora debemos de aprender a depender de la voluntad del Señor, a depender de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y siempre me gusta recordar, la voluntad de Dios, aparte de que es buena, agradable y perfecta, también en el libro de Segunda de Tesalonicenses dice que es vuestra santificación. Así es. Y a medida que vamos siendo santificados, vamos aprendiendo a depender del Señor, a depender de lo que dice su palabra y a entender que no es si yo quiero, no es cuando yo quiero, ni como yo quiero, sino como ya Él ha dispuesto para que yo viva. Ahora lo importante es abrir los ojos, conocer su palabra y vivir de acuerdo a esa voluntad. Propósito para el año que viene, conocer la voluntad de Dios. Exactamente. Yo creo que eso debería de ser lo primero, conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo la voy a conocer? Jóvenes, que en su lista también sea primordial el estudio de la palabra. Yo tengo en mi lista del año que viene leerme la Biblia en un año, pero con estudios. ¿Sí? Sí, porque no es solamente cumplir con leer los versos. Pero creo que deberíamos de considerar eso en nuestras listas de planificación. Conocer la buena voluntad del Señor. Leer la Biblia diariamente. Tú ves, eso no está en la voluntad de Dios.
O sea, porque eso ya está, eso debería estar siempre, leer Debería la de palabra ser- de Dios. Tú no es- tienes que preguntar, ¿eso será, leer la Biblia será la voluntad de Dios? Ahí está la respuesta. ¿Es la voluntad de Dios que yo lea su palabra? Claro, porque ahí está su voluntad. Claro que O sí. sea, lo que debemos de tener prioridades en cuanto a nuestro crecimiento espiritual y de conocer al Señor. Y es leer su palabra. Jóvenes, se terminó el año, tal vez usted dijo, ay, este año no pude lograr muchas cosas. Medite, ¿cumplí con conocer más al Señor a través de su palabra? ¿O solamente me envolví en actividades en la iglesia y me descuidé? Otro punto, anótese ahí. Dedicarle más tiempo al Señor en la iglesia, en los cultos y demás. Otro Exactamente. No propósito del año. solamente actividades, No. conciertos y demás, De sino forma personal. exactamente, que podamos notar el cambio en nuestra vida espiritual, de que como inició el año no voy a terminar en la misma condición que Así inició, es. sino que conozcamos su palabra y que no seamos como este grupo de hermanos llamados cristianos que en un momento se jactaron de su conocimiento y descuidaron la buena voluntad del Señor. Así es. Vamos a la palabra, volvamos a la escritura. Y esto fue que hicimos un alto de que estábamos hablando. De las fiestas. Exactamente, hicimos un alto para que como jóvenes recapacitemos y aprendamos a planificar de acuerdo al orden de su palabra. De acuerdo a su voluntad. Exactamente, y entender que nosotros no somos dependientes de nuestros conocimientos, sino que somos dependientes del dador de la vida, que es Cristo. Así es. Dalvin, no tenemos más tiempo. Se nos acaba el tiempo. Gracias siempre por mantener la sintonía con nosotros y le exhorto que el libro de Santiago tiene 5 capítulos. Sí, es cortito. Léalo en su casa con tranquilidad, estúdielo y medite lo que dice esta. Y créame que esto es una de las cartas más prácticas que usted y yo podamos leer para aplicar en Sí, el año próximo. aplicar. Exactamente, para aplicar el año próximo. Anotarlo por ahí, leer Santiago y aplicarlo. No solo lo anoten, también vamos tachando, vamos a ir Vamos cumpliendo tachando. y dependiendo siempre de la buena voluntad de nuestro Así Señor es. Jesucristo. Para su hermana y amiga Joana Ulises ha sido un placer. Para Dalvin Carrasco ha sido un placer estar con ustedes. Así que nos vemos en una próxima entrega. Dios les bendiga. Chao, chao.